Feliz año nuevo para todos en esta hora, este primer domingo del 2022. Debemos al Señor la gloria porque todavía nos permite estar aquí y estar juntamente con ustedes. Ha pasado tiempo y el tiempo se pasa rápido. Traemos un tema interesante. He andado haciendo encuestas aquí de California sobre un tema que creo que nos hemos olvidado. Mi pregunta para ustedes ¿es el temor de Dios una doctrina perdida en la iglesia? ¿Es el temor de Dios una doctrina perdida en la iglesia? Yo crecí en la iglesia. Desde los 50 he estado atendiendo a la iglesia. Y yo recuerdo bien en esos tiempos, por ejemplo, los 50, los 60, escuchaba yo a personas describir a un cristiano como esa persona es temerosa de Dios. No era común que se usara entre el cristianismo para describir a uno de ellos. En ese tiempo, para mí, alguien que fuera caracterizado de esa manera no era algo que llamara la atención, porque en realidad servían al Señor porque temían a Dios. Dios había venido a sus corazones. Pero después de haber ido a la escuela, haber aprendido, haber estudiado por más de 50 años, he mirado y quizás puedo contar en una mano las veces que se ha usado esta frase para describir a un cristiano. Póngase a pensar un rato. Aquellos que encuestaban, se les hacía raro que preguntara: oye, ¿cuántos sermones has escuchado, mensajes has escuchado de hombres piadosos, puedo decir, del temor de Dios? Y creo que para este tiempo no solo he escuchado unos cuantos miles de mensajes, sino que los he predicado también. Pero creo, mi querido hermano, que la piedad la hemos dejado a un lado. En realidad me pongo a pensar qué tanto tiempo hace que no escucho un mensaje sobre esta doctrina que hemos dejado perder entre la iglesia. Y yo creo con todo mi corazón que la evidencia más grande que tenemos de la doctrina de Dios perdida en la iglesia es que ahora nuestra amada nación, ya no se dice de ella que es una nación temerosa de Dios. Ya no lo es. Ya no lo es. ¿Qué testimonio más grande para ello? El debate grande, me recuerdo cuando quitaron de aquellas cortes los 10 mandamientos. ¿Qué dice de una nación que teme a Dios?
aquello que tiene que ver con Dios lo hemos quitado de nuestras escuelas, lo hemos quitado de nuestras cortes, lo hemos quitado de todo aquello que es público. Me recuerdo el pastor mencionaba en esta mañana también cuando predicaba que aún parece que todos los días están peleando y querer quitar de nuestra promesa a la nación una nación bajo de Dios. One nation under God. Yo recuerdo, lo están peleando continuamente. Y aún todavía nos vamos más. En Dios confío, que dice en los billetes de nuestra nación, la quieren quitar. In God we trust. En Dios confiamos. Esta nación radicalmente y no nomás la nación, sino la iglesia en sí. Y todo lo han hecho con esa, yo puedo decir, convicción para ellos. Porque nos hemos propuesto a no ofender a nadie sin tomar en cuenta que estamos ofendiendo al Creador del universo. Y si usted piensa que ya hemos cosechado lo devastador que viene para nuestros hijos, estamos equivocados. No hemos terminado de cosechar. El momento que aún el presidente sentado en el día de hoy, en la diversidad de denominaciones alrededor de hoy, nos hemos quitado, robado de nosotros mismos, de ser una nación temerosa de Dios. El profesor Carl Zimmerman, un psicólogo de la Universidad de Harvard, en su libro que hace años que había visto, habla él de las caídas de los imperios alrededor del mundo. ¿Qué fue lo que hizo que esas naciones o esos imperios cayeran? Y no estudió nomás ciertos, sino los estudió todos los que aún existen en la tierra. Y él se dio cuenta que fue lo que aconteció a la unidad familiar en cada imperio. El nombre del libro de él es Familia y la Civilización. Y él hace ¿cómo le dijera? 3 fases que pasa la nación antes de olvidarse de su Dios. Y la primera de ellas hace mucho énfasis, pero la tercera llega a lo máximo. Antes de que cada ¿cómo se me fue la palabra? Imperio cayera o fuera derrotado, acontecieron estas cosas que voy a mencionar, y son 7 de ellas, y cada una de ellas, las familias de ese imperio comenzaron a aceptarlas como normal. La primera de ellas, el incremento de divorcios casuales. O sea, ¿qué tiene que ver? Dejo una pero agarro otra, sin pensar en absolutamente nada. La segunda, el incremento
de aceptar el adulterio como normal. Y parece que todos estamos batallando en la garganta, disculpe. Tercero, una forma alternativa al matrimonio. La cuarta, un incremento enorme de la delincuencia juvenil. ¿No lo estamos viendo nosotros ahorita de una manera horrible en nuestra nación? La quinta, el movimiento feminista iba a abundar. La seis, las mujeres dejaron de tener hijos para seguir una carrera. Escogieron una carrera en vez de tener hijos. Y la última, que se iba a levantar toda clase de perversión, especialmente aquella del homosexualismo. Concentrándonos en este modernismo en el día de hoy, hablando de nuestra nación, cada una de las 7 que ya mencioné, usted puede checarla que ya está como normal en nuestra nación. Lo aceptamos como algo normal. Yo pensaba que cuando el hermano escribía esto, lo estaba haciendo muy rápido, pero en realidad mirando las encuestas que él hizo y los lugares que estudió, me pongo a pensar, mi querido hermano, esas son las normas para nuestras familias en nuestra nación. Y lo más triste es que aún dentro de la iglesia, la reverencia a Dios ha sido suplementada en aquella política que demanda qué es lo que nosotros merecemos. ¿No escucha usted los comerciales que salen anunciando de todo? Dice, tú mereces esto. Tú mereces que te den esto, tú mereces que te den aquello, tú mereces esta tarjeta, tú mereces todo. Y hemos cedido a todas las demandas políticas. Y nos hemos olvidado qué dice Dios de ellas. Pero eso no cuenta en el día de hoy. Nuestra nación ha perdido su temor a Dios porque las iglesias en América han perdido su temor a Dios. Yo creo con todo mi corazón que la única cosa que la nación puede hacer para sobrevivir lo que viene es reemplazar no es la palabra, volver de nuevo al temor de Dios en nuestras iglesias. Nos concentramos en tener un número grandísimo, pero hemos perdido la reverencia a nuestro Dios y hemos perdido la reverencia de su casa. Si nuestra nación no regresa a temer a Dios y las iglesias o las familias de las iglesias no regresan a ese temor de Dios, nuestra nación está perdida. En lo que he estado mirando, hace 3 años que me retiré del pastorado, porque la gente no quiere tener nada que ver con la reverencia, con la disciplina, con el temor de Dios. Dios es amor
yo sé con todo mi corazón, lo sé, que Él es amor. Pero si nosotros no practicamos la piedad, si nosotros dejamos de practicar la santidad, hay otro libro by Jerry Bridges que nos confirma que ese tema de la doctrina de Dios se ha perdido. Y muchos han puesto enorme cantidad de tiempo para escribir enorme cantidad de libros para que regresemos de nuevo a ese temor de Dios. Si usted lee la palabra del Señor, desde el libro de Génesis hasta Revelaciones, usted puede ver que el temor de Dios está entreverado entre las páginas, sale claramente, pero sale también ocultamente de una manera extraordinaria, que el temor de Dios es la única cosa que podemos nosotros usar para sobrevivir todo lo que viene y está viniendo. Hay más de 150 versos en la palabra del Señor que hablan directamente con el temor de Dios y otros cientos que hacen referencia al temor de Dios. Yo lo veo y lo estoy viendo. Es una urgencia, mi querido hermano, en el día de nosotros, que esta doctrina venga a ser el centro de cada uno de nosotros que decimos que amamos a Dios. Salomón, al fin de sus días, Salomón es la persona que Dios declaró que era el hombre más sabio que jamás ha vivido. Y él columnó su vasto entendimiento con un dicho profundo. Y lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, ahí en el verso 13. Y fíjese cómo lo pone él de una manera poderosa. El fin de todo el discurso oído es esta. Uno dice, teme a Dios. Segundo, guarda sus mandamientos. Y escuche la respuesta a esas preguntas. Dice, porque esto es el todo del hombre, no hay más. El temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo de nosotros, los hombres aquí en la tierra. Entonces me hago la pregunta y espero que usted se la haga también. Entonces, siendo tan significante esta doctrina, ¿cómo es que se ha desaparecido de enseñarse y predicarse en nuestras iglesias? Usted puede decir, como muchos dicen, pero esta es una doctrina del Antiguo Testamento y que no es relevante para el día o el Nuevo Testamento, la iglesia. Muchos también quizás puedan decir que no debemos de enseñar o predicar para que el pueblo no le tenga miedo a Dios. Yo me pongo a pensar, entonces, ¿quiere decir que el temor de Dios era solamente una doctrina del Antiguo Testamento? No. Estas son preguntas casuales que cada uno de nosotros tenemos que no solamente
preguntarlas si no hay la respuesta para ellas. Quiero que nos fijemos, y si el Señor le place podemos seguir estudiando eso, pero es importante que lo pensemos ahorita. Si usted hace una encuesta, pregunte cuántas personas han escuchado una enseñanza o un mensaje en el temor de Dios. A través de toda la palabra de Dios nos ilustra que los iniciativos y las promesas personales vienen directamente cuando yo y tú, tenemos el temor de Dios. No es algo casual, es algo que se debe a hoy preguntarse. Y hay 7 cosas que yo quiero traer en mente en esta vez para que nos pongamos a pensar y ponernos serio en todo ello. La primera de ellas es un carácter piadoso y conducta está enraizada en el temor de Dios. O sea, está bien fundado en el temor de Dios. Si usted se pone a pensar ahorita, yo creo con todo mi corazón, y tenemos que aceptarlo, que nuestro país y en la iglesia están en un crisis de carácter. En el capítulo 3 del libro a los Romanos, ahí en el verso 18, Pablo nos explica de aquellos que están depravados de mente. Y véase también que lo que nos dice concerniente cómo se puede arreglar. Dice, no hay temor de Dios ante sus ojos. No hay temor de Dios ante sus ojos, dice Pablo. Toda maldad sale del corazón cuando nosotros dejamos de no ponernos freno en nuestras bocas que nos detenga para no hacer lo malo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué está así? Porque no hay temor de Dios ante sus ojos. Y donde no existe el temor de Dios, no podemos controlar la maldad que nos rodea. El gran teólogo John Kevin nos dice que todas estas cosas malas que estamos viendo en los días de nosotros es porque hemos hecho a Dios un lado. Porque el freno de la maldad, dice, es el temor de Dios. El freno que nos detiene de hacer lo malo es el temor de Dios, y lo usamos como freno y que nos detiene para no hacer lo malo delante de sus ojos. Al momento que quitamos el temor de Dios, quitamos el freno que nos detiene. ¿Qué acontece cuando no hay freno? La maldad sale de nosotros por todos lados. Lo que acaba de decir Kevin afirma lo que Zimmerman dijo de estos imperios. Salomón en el Antiguo Testamento, nos pronuncia y nos da la solución para esa crisis de carácter que existe en el día de hoy en nuestra gran nación. En el capítulo 16 de Proverbios, ahí en el verso 6, él nos dice, véase bien, pero escuche bien lo que dice,
con misericordia y verdad se enmienda el pecado. Escuche bien. Y con el temor de Dios se apartan del mal. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Sí lo estamos oyendo? Queremos, mi querido hermano y amigo, en esta hora que nuestros hijos exhiban un carácter fuerte, justo, y que se conduzcan como hijos de un creyente, de una persona temerosa de Dios. La respuesta, de acuerdo a Proverbios 16:6, es el temor de Dios. Cuando tenemos el temor de Dios, deseamos conducirnos nosotros mismos con integridad. Estamos bajo presión todos los días para que comprometamos nuestros valores. Nuestros valores son el fundamento esencial de nuestro comportamiento hacia el temor de Dios. Yo no le tenía miedo a mi papá, pero sí le tenía bastante respeto porque sabía quién era. Y sabía de dónde salía todas mis bendiciones y todo lo que yo necesitaba. Queremos ver buenos caracteres en nuestros hijos. Temamos a Dios. Enseñemos el temor de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos aquellos, si nos toca enseñar ese temor de Dios. La segunda, una comunión pía está enraizada en el temor de Dios. ¿Quiere usted en este día estar bien sensible a esa presencia de Dios que está alrededor de nosotros continuamente? No solo es en la iglesia, es en el hogar, es en el trabajo, es en el camino. Cuando tenemos el temor de Dios, siempre sabemos que Dios no nos deja ni por un segundo, que ahí está. Solo nos cuidamos para no decir, para no actuar, para no accionar conforme el mundo, sino conforme a lo que dice su palabra. Ahí en el Salmo 25, el verso 4, ahí nos revela a nosotros cómo podemos estar siempre sensibles a esa presencia. Eso es lo que dice el salmista. Muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas. Y este es uno de ellos, que lo temamos, que lo reverenciáramos, que lo respetemos. Si hace rato que no experimenta esa presencia que se siente cercana de cada creyente, creo, mi querido hermano, que es tiempo de examinarnos y hacernos la pregunta: ¿está Dios? ¿Temo a Dios? ¿O hacemos lo que hacemos, a cabo Él nos perdona? Miren lo que dice el verso 14 de ese mismo Salmo 25. ¿Por qué? Porque el secreto de Dios, dice, está con aquellos que le temen, y Él les enseña su convenio o su pacto. Miren lo que dice el verso 14. El secreto de Jehová o de Dios es para los que le temen. Le temen y a ellos hará conocer su alianza o su convenio. ¿A quiénes? A ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que lo temen. Aquellos de corazón, que están tan sensibles a su presencia que no hacen absolutamente nada porque saben que, como la nación en el día de hoy, están tan dispuestos
a fijarse que aún las caricaturas que crecimos nosotros con ellas ahora son ofensivos. Decía también el pastor que nuestros himnarios de gloria, himnarios de triunfo, himnarios, se me fue el otro himnarios que usábamos, que son muy gráficos, porque habla de aquel crucificado, habla de la sangre, que sin ella no podemos ser limpiados. Y ya se desaparecieron de todos lugares. Ayer mirábamos enorme cantidad de iglesias que han sido abandonadas, y una de ellas me llamó la atención, un hermoso edificio, pero tras de los púlpitos había 4 a 6 himnarios de gloria en cada uno de ellos, pero están vacías. Las han abandonado, no las han vendido, las han abandonado. Son los pueblos o las ciudades tienen que tratar de sacarlas o venderlas o hacer algo con ellas. ¿Por qué es esto? Y hoy tú no le contamos secretos a cualquiera. Dios tampoco le cuenta secretos a cualquiera. Dice que aquellos que le temen, Él puede decirnos y hace de nosotros algo que jamás pensábamos ser. Me gusta esta parte, dice que Él nos va a enseñar su convenio y Él nos va a enseñar su camino. Qué tremendo, ¿no? Él nos va a enseñar su camino. Allí entra entonces una atmósfera de adoración. Una adoración genuina invita a la presencia de Dios. Escuche, con eso voy a terminar en esta hora. Y en el Salmo 5, el verso 7, véase lo que dice el salmista: y yo, en la multitud de tus misericordias, entraré a tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad, en tu temor. En tu temor. Queridos hermanos y amigos que me escuchan, regresemos de nuevo y busquemos esa doctrina que hemos perdido, esa doctrina del temor de Dios. Estamos, oh my God, tan sensibles a no ofender a nadie que nos olvidamos que estamos ofendiendo al Rey de Gloria, al Creador del universo, aquel Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario. Y se recuerda que Él dijo que aquel que se avergüenza de Él aquí en la tierra, se va a avergonzar de ustedes o de mí también allá en el cielo. En estos 2 minutos que me quedan para darle término a esto, hay algo ahí que el rey provoca. Y él lo declara de una manera gloriosa, que el temor de Dios está enraizado en los corazones de aquel que lo ama y lo adora y exalta aquello que nosotros tememos. Nos dice la palabra que si una persona tiene temor de perder su carrera, dice que la carrera viene él a adorar. Viene a adorar su carrera. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perderla. Aquel que tiene miedo a perder, amigos, dice la palabra que ellos vienen a adorar a los amigos porque temen perderlos. Aquel que tiene miedo a perder su dinero. Dice la palabra del Señor que si tememos perder el dinero, entonces vamos a adorar aquello que tememos. Adoramos aquello que tememos. De igual manera, si nosotros en esta hora no lo hacemos, si tememos al Señor con todo corazón, Él va a ser el enfoque de nuestra adoración. No es una oración vacía, ni una adoración vacía, sino va a ser una adoración enfocada en aquello que tememos perder, que es mi Dios. No lo quiero ofender para nada. Yo hacía todo lo posible en mi parte de llegar a tiempo, que me decía mi papá,
porque temí ofenderlo, porque Él suplía para mí todo lo que yo necesitaba. Iglesia, despertemos. Padre glorioso, en esta hora nos allegamos a ti, Señor. Les he dado a tu pueblo aquello que tú, Señor, me has dado a mí. Espero que tú toques cada corazón, cada vida, cada oyente, Señor, que va a escuchar este mensaje, o que escuchó este mensaje hoy, que lo va a escuchar al rato, que lo va a escuchar mañana o el día siguiente. Que tú obres de una manera poderosa y que regresemos, Señor. Y si es necesario, que demandemos, Señor, que nos enseñen concerniente al temor a ti. Ahí el salmista nos dice en el Salmo 112, que el principio del 111, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o a Dios. ¿Qué tanto, Señor? Nos hemos olvidado, Señor. Ya no somos un pueblo que tememos, Señor, tu nombre. Ya no somos la iglesia, Señor, que fue fundada sobre esta doctrina fundamental. Ayúdanos. Empieza conmigo, Señor, y termina con el resto de la nación. Que regresemos a ti, si es que queremos sobrevivir, Señor, lo que viene adelante. Mi tema no es asustar a nadie, Señor, sino que te demos a ti el lugar que solo tú lo mereces, el temor, Señor, ese respeto, esa reverencia que solo se debe a ti, Señor. Y a ti doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén. And amén. Nuevamente les deseo lo mejor para este año, pero más que todas las cosas, que busquemos a aquel que tememos. Y hasta la próxima.